RTP. Ya está con nosotros vía online Carolina Orozco, presidenta de la dirección de la Cámara de Minería del Ecuador. Hablaremos justamente del tema minero y de qué tan golpeado está y tomado, sobre todo por estas bandas criminales que pues hoy se disputan este territorio. Bienvenida a la mañana en RTP, estimada Carolina, gracias por acompañarnos y hablar de este tema. Buenos días a todos, igual a los que nos escuchan, y gracias por la invitación. Estimada Carolina, hablemos de la minería ilegal. Hay un estudio del MAP muy interesante que ha recorrido todos los medios y bueno, y con quien también he podido pues conversar con uno de sus dirigentes. Y es bastante preocupante lo que ha ocurrido, sobre todo en Alto Punino, y tal vez después podemos ir expandiendo y ampliando la visión de hasta dónde ha llegado, tanto desde el lado norte hasta sur, la minería ilegal. Pero en Alto Punino es preocupante porque ha sido en menos de 6 años, casi en 5 años, una contaminación ambiental, una deforestación que se ha llevado ya a 1.742 hectáreas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, sí, primero yo empiezo por solidarizarnos con las familias de los 11 militares, estos soldados caídos, así como las Fuerzas Armadas y también el Gobierno Nacional. Yo creo que lo sucedido en Alto Punino en manos de estas mafias que ahora manejan la minería ilegal, en realidad se llama extracción ilegal, es algo que nos debe mover y conmover a todos los ecuatorianos. Esto ya no se trata de si nos gusta o no la minería, ni de defender un sector legítimo y también legal como es la minería responsable, sino se trata de una lucha que debemos tener como ecuatorianos en apoyo al gobierno en contra de las mafias y de las bandas criminales que han incursionado lamentablemente en un cambio de giro de negocio hacia la extracción ilegal de oro y que hoy se está tomando gran parte del país. El Alto Punino es uno de los ejemplos que existen en el Ecuador, pero lamentablemente no es el único. De hecho, de las 24 provincias del Ecuador, hoy se registran que en 20 provincias están sucediendo actividades de extracción ilegal de oro. Y esto viene, como tú bien dices, no solo con violencia, con extorsión, sino con devastación ambiental. El ecosistema es lo que menos les interesa. Además de ellos rompen el tejido social de los lugares en donde llegan. Y las comunidades, más allá de sentir extorsión, más allá de sentir vacuna, también son reclutadas por estas mafias para poder ejercer estas actividades en situaciones bastante precarias. Incluso, estimada Carolina, hemos visto hasta desplazamiento de los lugareños o de las personas que se dedicaban de manera ancestral a hacer esta actividad minera, porque debemos decirlo, no es que no se realice la actividad minera como tal, pero hay un catastro que habilita pues a los propios o a empresas que están reguladas a practicar esta actividad, en la cual, pues, si existe algún daño, si existe alguna contravención, ya tienen a quien adjudicarle o, en este caso, pues, enviar algún tipo de sanción. Pero cuando existe la minería ilegal, la toma de territorio, como lo hemos visto, definitivamente, primero que es imposible pues tener un registro de quienes están explotando estas zonas, y segundo que viene lo que tú mencionabas, los delitos, el sometimiento de la población a quienes, si no quieren participar de la actividad minera ilegal o la extracción ilegal, como muchos conocedores del tema prefieren llamarle, vienen, los extorsionan, los secuestran, y aquí está el problema, los desplazados. Hay gente que ya está huyendo de estos territorios. Así es. Mira, en nuestra ley de minería aquí en el Ecuador dice claramente, hay ciertos tipos de delegaciones o permisos para que tú te vuelvas minero en el Ecuador, ¿sí? Entonces puede ser un minero artesanal, si es que vas a explotar pequeñísimas cantidades, puede ser un pequeño minero, si vas a explotar un poco más, puede ser mediano minero o puede ser una mina a gran escala, que son de estas últimas hay solo 2 en el Ecuador, ¿ok? Entonces el 98% de nuestra minería en el país es entre artesanal y pequeña. Y después tenemos solo 2 minas a gran escala que están en Zamora. Pero en cambio, ¿qué te dice el Código Integral Penal? Que si es que cualquier persona extrae el mineral del subsuelo sin un permiso, eso es un delito. Por ende, quien lo hace son delincuentes. Por eso a mí me gusta diferenciar entre la extracción ilegal, que es un delito ejercido por delincuentes y deben ser procesados como tal,
y la minería. No existe tal cosa como la minería ilegal. La minería es una actividad legal y también legítima, que está dentro de la ley de minería, y es una actividad controlada y regulada, que evidentemente tenemos que reforzar por parte del gobierno el control en territorio de esta actividad, por supuesto, porque es una actividad bastante técnica, en lugares bastante remotos y en donde hoy por hoy vemos que hay un descontrol. Y también vemos que la ilegalidad, estas bandas criminales que hoy han cambiado de giro de negocio al oro, porque es muchísimo más rentable que incluso la cocaína, están utilizando a la minería artesanal y a la pequeña minería como pantallas para legalizar sus actividades. Por supuesto que está pasando. Entonces hay toda una cadena de trazabilidad que debemos nosotros como ecuatorianos entender, y las autoridades evidentemente pues enfocar su control, su supervisión y reforzar este control y esta trazabilidad en esta cadena que es desde la explotación hasta la comercialización. Sí, justamente el ministro de Defensa de Gobierno de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, reaccionó sobre el ataque y también la responsabilidad de nuestras fronteras con Colombia de trabajar en conjunto. Parece que estamos totalmente desarticulados y no se trabaja como debería trabajar, más que todo por este grupo terrorista de la FARC, que obviamente se está tomando fuerzas cada vez más en la frontera. ¿Cómo vería usted esta necesidad de realmente trabajar en equipo con el gobierno de Petro para poder realmente regularizar y también combatir estas mafias? Es una realidad, y yo te diría que no solo con el gobierno de Petro, la extracción ilegal de oro es un delito transnacional y transfronterizo que ha azotado a todos los países desde México hacia abajo. Si nosotros nos ponemos a ver en cada país la problemática de la mal denominada minería ilegal que está causando a nivel social, ambiental y económico de los países, nosotros estamos en los rangos más bajos inclusive. Por ejemplo, ayer justo salió un reportaje, un artículo de Bloomberg, en donde hablaba de cuánto del oro que se exporta de cada país de Sudamérica puede estar viniendo de la mal denominada minería ilegal. Y es sorprendente ver cómo en Brasil más del 50% del oro que se exporta es de minería ilegal, en Perú alrededor del 30 al 40%, en Colombia el 40%. Nosotros como Ecuador siempre hablamos de entre 1.300 millones de dólares, pero no tenemos una contabilidad exacta de cuánto se está exportando de la minería ilegal. Ahí viene de nuevo la trazabilidad. Trabajar con los presidentes de frontera es necesario, no es una opción, y debe ser reconocido como un delito transnacional y también transfronterizo. No estamos solos en esto, y la lucha no puede ser solo de una nación cuando en frontera está pasando lo que está pasando. El país, para que ustedes entiendan, está dividido en dos, básicamente, ¿sí? Al norte, quienes están a cargo de la extracción ilegal son tiguerones principalmente, disidencias de las FARC, comandos paramilitares, y al sur principalmente los lobos. Cuando nosotros hablamos de frontera no podemos discriminar a la frontera sur del país porque también está pasando el mismo problema. Es decir, es algo regional. Estimada Carolina, buenos días, Jorge le saluda. Estoy de acuerdo en lo que mencionaba en su primera intervención sobre que esto va más allá de quizá un aspecto ideológico de saber si es correcto o no correcto extraer estos recursos. Creo que es un tema muy grave del que pocas personas están hablando con la gravedad que amerita, porque afecta bastante a la economía y a los ciudadanos. Yo quiero preguntarle dos cosas. Me gustaría que por favor profundice un poco más cuando hablaba sobre la necesidad de querer fomentar mejor mecanismos de control durante todo el proceso de la cadena que conlleva toda esta extracción minera, y también preguntarle exactamente, esto es un problema que se debe tener mucho más responsabilidad para ejecutarse a través de leyes, o es una responsabilidad de la fuerza pública nacional, o es algo que tenemos que abordar entre todos los actores, incluidos aquellos de otros países? Mira, yo creo que para abordar esta problemática es un trabajo conjunto de todos. O sea, este tema de las bandas criminales ahora incursionando en la minería y en la extracción ilegal del oro es una problemática de seguridad nacional y que nos está afectando a todos los ecuatorianos. Y yo ahí hago un llamado a todos los ciudadanos, primero a entender lo que está pasando,
así también como para diferenciar lo que es la actividad legal, la minería responsable, que por ejemplo la Cámara que yo presido representa, de el delito de la extracción ilegal, porque no somos lo mismo. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos llaman a las urnas, y hablo nosotros, todos los ecuatorianos, a votar si queremos o no minería en el Ecuador, esa no es la verdadera pregunta. No es lo que deberían estar preguntando a los ecuatorianos, porque miren lo que está pasando. La real pregunta es quién queremos que explote ese oro, ese mineral del subsuelo, porque la minería es una realidad, no es una opción. Y hoy por hoy está pasando y va a seguir pasando. Y porque en una urna nosotros digamos no queremos minería, las bandas criminales no van a respetar la voluntad democrática de esa ciudad o de esa provincia o del pueblo ecuatoriano. Lo que va a pasar es que las empresas grandes, responsables, que tenemos una cara y una obligación ante el Estado, que venimos con estándares, con ayuda social y que venimos con pólizas, garantías de que lo vamos a hacer bien, no podemos entrar allá, nos vamos y abrimos la puerta grande a la ilegalidad, donde ellos desplazan a la minería responsable. Es un nicho de trabajo perfecto para ellos, porque como nosotros los grandes y también responsables estuvimos ahí, significa que hay algún mineral, que hay oro, y a nosotros nos sacan del territorio y entran las bandas criminales. Ya les dimos explorando, como quien dice, ya les dimos buscando en dónde está el oro. Entonces, es una problemática que debe ser afrontada evidentemente desde el gobierno nacional, que son los llamados y los competentes para el tema de seguridad nacional. Pero más allá de eso, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos una responsabilidad. Lo que ha pasado en Punino y ver la devastación ambiental y las rupturas de los tejidos sociales en territorio debería conmovernos a todos, y por lo menos entender la diferencia y entender que la minería legal, esta minería grande, responsable, con estándares ambientales y sociales, somos también una herramienta de lucha contra la ilegalidad, porque cuando llegamos a territorio legalizamos trabajos, motivamos a la gente a un trabajo digno, a un trabajo legal, a un trabajo propio, dinamizamos la economía del lugar, entramos con seguridad privada y el Estado entra con nosotros porque nos inspeccionan, nos revisan, nos visitan. Es decir, al menos contenemos el delito y a los ilegales. Somos parte de la solución, jamás hemos sido el problema. Y eso yo os invito a los ecuatorianos a que por lo menos informen para tener un criterio mejor y no se dejen llevar por la desinformación. Y ahora tú me preguntabas el control que debe ser reforzado por parte del gobierno y la trazabilidad. Yo creo que en la trazabilidad del oro está el kit del asunto. Hay muchas entidades que intervienen en el sector minero y no solo hablo de la explotación, sino también del transporte, la comercialización y la exportación del mineral. Las entidades públicas tienen que hablarse entre sí. Tenemos que llegar a lograr crear una plataforma, por ejemplo, de interconexión y traspaso de información, en el cual podamos identificar estos espacios grises que levanten alertas de, por ejemplo, si una empresa le dice al Arcom que durante 2 años no ha explotado nada porque no tiene recursos algunos, pero por otro lado, una comercializadora que no tiene mucho que ver con esta empresa le dice al SRI que está exportando $500 millones en oro, siendo una empresa recientemente creada hace 6 meses, con 2 chicos accionistas que acaban de cumplir 18 años hace 6 meses justamente, y que parte de esos $500 millones de exportaciones vienen de esta mina que está declarando al Arcom que hace 2 años no trabaja. Cuando nos ponemos a revisar este tipo de expedientes, te saltan alertas y dices, pero ¿cómo es posible? Y además esta mina de donde supuestamente sale el oro que se está exportando no tiene trabajadores, no ha pagado electricidad, entonces no usa electricidad, no ha comprado diésel, entonces no está usando generadores tampoco. Entonces, ¿con qué mano de obra y con qué insumos están explotando? Ese tipo de alertas, ese tipo de traspaso y cruce de información y de trazabilidad de cada onza de oro que sale del país es necesario. Y también algo importante que usted señala, Carolina, y es dentro de esta cadena de responsabilidades, tal vez también incluir a los gobiernos seccionales que, por ejemplo, en una visión satelital, y perdón que siga mencionando el MAAP, pero es que son los que tienen una mayor información y estudios científicos sobre este tema, pues se ve ya la construcción incluso hasta de carreteras para acceder a estas zonas con las maquinarias. Así es, y tienes muchísima razón. Aquí los GATS locales juegan un papel preponderante. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tú vayas por los ríos de la Amazonía
y que desde turistas o quien pase por esas carreteras donde puedes ver la ribera del río, se vean maquinaria pesada, retroexcavadoras trabajando, dragas trabajando en la ribera del río, y que nadie lo denuncie, cuando por esas calles pasan ciudadanos, pero también autoridades. Hay mapas satelitales, como tú bien has expresado, en donde se demuestran que hay miles de hectáreas en el Ecuador devastadas por la minería ilegal, cauces de ríos cambiados en la Amazonía por los sedimentos que causa la minería ilegal. En tonalidad café, que, sí, que es la contaminación en sí. Exactamente. Del mercurio. Sí, sobre todo causan mucha, es la alteración de los sedimentos, se comen las riberas del río, se comen el fondo del río, y esto cambia los cauces y la dinámica hidrológica de estos ríos. Además de que, como tú bien lo mencionas, una vez que ellos con dragas y con retroexcavadoras sacan todo lo que está en las riberas y en el fondo, lo procesan ahí mismo, y lamentablemente esta gente lo procesa con mercurio, que dicho sea de paso, el mercurio está prohibido su uso en la minería. Las empresas responsables sabemos que no podemos utilizar mercurio jamás. Esta gente lo utiliza, y lo utiliza sobre el río y lo bota en el río, y el mercurio es un elemento súper tóxico, no solo para la naturaleza, sino también para el ser humano. Más allá de la deforestación, la contaminación de los ríos es algo súper grave que está pasando. Y justamente, Carolina, ese el asunto del agua, y siempre don Ramón hace énfasis de la trazabilidad de esa agua que llega después acá a la costa ecuatoriana, y nosotros bebemos esa agua potable que viene contaminada desde a la Amazonía. Entonces, tiene usted también la razón, que no solo es la afectación del territorio, es la afectación de todo el Ecuador. Así es. Estimada Carolina, le agradecemos muchísimo. En el caso del Alto Punino, por ejemplo, y del río Punino como tal, desemboca en el río Coca, y el impacto que tiene en la calidad de vida y también en la calidad del agua que pues tienen que soportar las personas que están asentadas en estos lugares es tremendo. El impacto es muy, pero muy fuerte en ellos. Estimada Carolina, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado a hablar de este tema, y pues tener una visión un poco más clara de no solamente es ahora en materia coyuntural, y que lamentamos mucho la pérdida de nuestros militares, como siempre, en su trabajo, pero también el impacto que tiene en nuestro ambiente, ecosistema y en las familias ecuatorianas. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. RTP